Grabación. Me alegra verlos, me alegra saludarlos. Vamos a iniciar con la sesión de esta semana. Quiero comentarles que, pues digamos que de aquí en adelante, pues ya podemos decir prácticamente que entramos como en una recta final del tecnólogo. Ya pues está pendiente la programación de las últimas transversales, ¿sí? Para ustedes, y también por ahí hace falta todavía ver un par de resultados de aprendizaje en la parte de inglés. Entonces, por eso también pues vamos a mirar que estas evidencias que vamos a ver acá pues van a ser un poco más amplias. Veníamos trabajando de a unita, pero ya a partir de esta semana tenemos que ampliar un poco más de algunas evidencias. ¿Listo? Yo lo que quería era que estas evidencias de la fase de ejecución, que era lo que estábamos viendo, cosas de código, pues se vieran con un poco más de tiempo, más de espacio, ¿sí? Hasta poder terminar la fase, y ya en la evaluación pues de pronto ya incluir un poco más. Pero de todos modos, como siempre hubo un tema ahí de que se inició la formación muy tarde este año, ¿cierto? Perdimos pues bastantes días, creo que prácticamente un mes. Pues entonces hay que hacer ajustes sobre la planeación. Entonces, de todos modos me tocó cortarlo, pero digamos que sí concluía en que nos faltan, pues en cuanto a tema de código, yo creo que con lo que vemos hoy ya terminaríamos de ver pues todo lo que son como los lenguajes. Igual pues son cosas adicionales, tengan en cuenta que son cosas que pues me gusta, digamos, que ustedes las puedan aprender o al menos ver, que no están dentro, digamos, de lo requerido dentro de las evidencias, ¿cierto? Pero, y obviamente dentro de 8 días vamos a ver la parte de la creación, porque pues se viene una evidencia que tiene que ver ya con la aplicación móvil. Entonces sí vamos a ver dentro de 8 días cómo crear la interfaz para consumir la API. ¿Listo? Adicionalmente a eso, les voy a quedar debiendo para dentro de 8 días el cómo desplegar el proyecto, ¿cierto? O sea, cómo subirlo de pronto a un servidor para pues obviamente que quede, y pues vamos a hacer eso mismo. Entonces dentro de 8 lo vamos a hacer para que pues se pueda conectar, digamos, un frontend, para consumir la API que subamos o despleguemos, y pues obviamente también la misma aplicación móvil. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a hacer dentro de 8 días. Hoy pues como le habíamos quedado, pues vamos a ver Node, un ejercicio muy cortico, pero pues entonces vamos a ver primero las evidencias que tenemos pendientes. En este caso van a ser 3 evidencias, las cuales la primera dice API del proyecto, la segunda dice desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes, y la tercera dice módulos integrados. Entonces vamos a mirar por acá, espérame si por aquí tengo guía 7, bueno, era en otra ¿qué? En otra pestaña. Listo, ahí está. Entonces en la guía 7, esta va a ser la última evidencia de la guía 7, dice API del proyecto. Entonces si miramos, digamos que esa evidencia dice: teniendo en cuenta lo realizado en la evidencia 3, o sea la que vimos hace 8 días, realizar el testing de las APIs del proyecto construidas usando la herramienta Postman. Pues digamos que prácticamente es lo mismo que hicimos hace 8 días, ¿sí? Porque pues hace 8 días era poder revisar todo, digamos, construcción de las APIs, no sé qué, y revisar los endpoints y bueno, ¿sí? Y obviamente realizar un video de testing con la herramienta Postman. Esta evidencia pues básicamente nos pide lo mismo. ¿Ves? Debe instalar la herramienta Postman, debe realizar un video mostrando el testing de la API con la herramienta de Postman, ¿sí? De documentar los pantallazos del testing realizados y entregar los endpoints. Yo, como les he dicho a ustedes siempre, pues digamos que nosotros nos lineamos a lo que dice la guía. Pues si la guía dice eso, pero dentro, digamos, en pocas palabras, yo veo que es casi que la misma evidencia, entonces hay que hacer la misma evidencia, ¿sí? O pues presentan la misma evidencia. Yo no leo diferencia prácticamente de esta a la anterior. ¿Listo? Por eso aprovechamos el tiempo para otras cosas. Entonces esta evidencia de las 3 es pues prácticamente la misma evidencia de hace 8 días. ¿Listo?
Pero entonces acá sí ya empezamos con una nueva guía que es la guía 8 y ya aquí cambia algunas cosas, porque acá ya nos dice que es la evidencia de desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes. ¿Qué nos dice acá? Dice, esta evidencia en esta evidencia el estudiante debe codificar, el aprendiz debe codificar los módulos del proyecto con base en los requerimientos del sistema para una aplicación orientada web. ¿Qué debe tener en cuenta? Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, o sea, el material de estudio. Se debe conocer los requerimientos del sistema, manejar los documentos de casos de uso, o sea, prácticamente es la unificación de todo ya dentro del código. Conocer los funcionamientos del IDE, se debe conocer el diagrama de clases, de paquetes, de componentes, se debe conocer los mecanismos de seguridad que requiere la aplicación, identificar las capas donde se ubica el componente, la metodología de desarrollo, el mapa de navegación, módulos en el lenguaje seleccionado, manejo de repositorios, determinar las librerías necesarias, los frameworks también. Se recomienda dividir el módulo a desarrollar en componentes que puedan ser utilizados, o sea, en componentes más pequeños, hemos hablado muchas veces de eso. Aplicar la codificación siguiendo las buenas prácticas de escritura del código. Se recomienda dividir el código fuente de cada componente que corresponda a un módulo en paquetes con nombre de fácil entendimiento. Aplicar patrones de diseño, se debe realizar las pruebas unitarias, configuración de servidores y base de datos y documentar los ambientes y desarrollos de prueba. ¿Listo? Básicamente nos pide que debemos de entregar el código fuente, archivos compilados y documentos básicos. O sea, entonces, en conclusión, muchachos, ya en estas evidencias nos está pidiendo que tengamos que entregar el proyecto prácticamente listo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la evidencia como tal, teniendo en cuenta pues todo lo que se ha hecho en el transcurso de la formación. Y la tercera evidencia va a ser esta evidencia que se llama módulos integrados, que dice que en esta evidencia se enfoca el aprendiz acerca de la forma como debe entregar los módulos integrados del sistema de desarrollo. Entonces lo mismo, se debe estudiar el material, se debe conocer los requerimientos del sistema, contar con documentos o actos de aprobación de los requerimientos, o sea, el SRS, manejar un repositorio, entregar los archivos ejecutables, entregar las URLs donde se desplegan. Esto es lo que yo les digo a ustedes que dentro de 8 días lo vamos a ver. O sea que por el momento solamente me pueden entregar el archivo, los archivos, y dentro de 8 días pues miramos cómo se despliega para que después más adelante pues me hagan entrega de esa evidencia en otra evidencia. ¿Listo? Me agregan la URL como tal. Entregar la documentación por módulo y componente donde se registre datos de entrada y salida. Se debe informar acerca de las pruebas realizadas de cada módulo y su resultado, y entregar manuales técnicos. ¿Listo? Yo esto de manuales hay que revisar porque todavía no hemos visto evidencia sobre el tema de manuales, entonces creo que eso va un poquito más adelante, pero como siempre la idea es entregar acá todo. ¿Qué les recomiendo? Por favor, vayan ubicando todo en frontend, backend. Si dentro del proyecto hay, aunque los proyectos de ustedes no son tan grandes, pero si los proyectos tienen, digamos, diferentes como módulos, entonces organícenlos por módulos, ¿no? Que eso pues hace parte de la arquitectura del proyecto. Entonces, si tiene un módulo de ventas, de seguridad, de registro, de, no sé, ¿sí? Entonces, de compras, entonces esos son diferentes módulos que deben de organizar. Y adicionalmente a eso, pues ir organizando toda la documentación, ¿sí? Todavía no hemos mirado temas de pruebas, todavía no hacemos prueba de testing, pero creo que ya en estas evidencias se empieza a hablar un poco del tema de esa parte, ¿cierto? Básicamente, ¿cuál es el testing que podemos hacer nosotros? Poder tomar el requerimiento y mirar si se ve reflejado o si existe dentro de el software. Entonces, si en el requerimiento decía que la persona puede, no sé, consultar la información de las últimas no sé qué, entonces ya el software debe hacer eso. Yo tengo como usuario entrar y poder decir, bueno, vamos a consultar esto y esto y eso. Ahí estoy haciendo un testing, estoy verificando que el requerimiento o la historia de usuario, como lo tengan redactado, se haya realizado correctamente en mi software. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, muchachos, si ustedes se dan cuenta, ya estamos llegando a un punto en donde el proyecto tiene que estar pues en un porcentaje avanzados, ¿cierto? Aprovecho para decirle a los muchachos de la ficha la ficha 14, ¿cierto? Que
debemos de programar las sesiones de acompañamiento. Yo les envío un mensaje para que por favor me digan cuándo podemos reunirnos la siguiente semana. Y pues también los de la ficha 13 sería para hacerla nuevamente después. Con ellos ya hicimos la primera, entonces les encargo eso, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, en conclusión, son las tres evidencias. Primero, ¿cierto? Es la API, que básicamente es hacer las pruebas nuevamente con Postman, mostrar evidencias, hacer un video. Después, desarrollar el software es integrando, digámoslo así, tanto el front como el backend, ir organizando, ir entregando esa parte. Y los módulos de integración, pues básicamente lo mismo también. ¿Listo? Entonces, es ir haciendo eso junto con la documentación del proyecto. Entonces van agregando ahí de pronto el SRS ya actualizado, si han hecho cambios, porque me imagino que a medida que van desarrollando pues van teniendo cambios. Esas van a ser las tres evidencias. También nos pide que hagamos o revisemos un material de estudio, que lo vamos a ver rápidamente, y pasamos pues a mirar el tema de Node. Muchachos, ¿alguna pregunta sobre las evidencias o sobre algún tema? ¿Me confirma, por favor? De momento no, profe. Bueno, mientras que busco el material, ustedes tengan en cuenta, por favor, que ya estamos entrando en una última, pues todavía no última, pero sí ya estamos empezando a ver el principio del fin, como se dice muchas veces. ¿Listo? Por acá nos dice construcción aplicación web. Entonces, el material de estudio es construcción de aplicación web. Vamos a mirar si hay algo que en ese momento nos sirva para lo que estamos haciendo. Introducción, front-end, back-end. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de esto, del front, del back, la API, la famosa API, ¿cierto? Hemos visto varias construcciones de APIs. Bueno, solamente hemos visto una construcción de front, que es con React. Construcción del backend de la aplicación, bueno, con Node. Mira, aquí está Node, Angular, aunque Angular es, bueno, no sé. Esto es como un paquete de organización que es Mongo Express, Angular y Node, se llama así. Bueno, información como de todo un poquito, digámoslo así. Instalación y configuración de herramientas de Node, aquí está, ya vamos a mirar el ejemplo. Todo esto lo vamos a ver ahorita en un momento. Esto es con Node, desarrollo de index JavaScript, bla bla bla. Bueno, miren que aquí está, pues digamos, como el paso a paso, ¿sí? Configuración y instalación de las datos de Mongo. Bueno, este es con MongoDB. Yo lo voy a hacer con MySQL, pero pues obviamente digamos que tiene más compatibilidad Node con Mongo. ¿Listo? Lo pueden revisar si pues obviamente quieren mirar el tema con MongoDB cómo es. Listo. Sí, el resto pues esto es lo que vamos a ver ahorita. Y acá pues ya hacen pruebas con Postman, hacen testing con Postman. Aquí pues ya están con Mongo. Recuerden que con MongoDB pues se hace base de datos no SQL, ¿cierto? Entonces aquí está, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo el backend, que es con Node, Express, MongoDB. Digamos que prácticamente todo en un entorno, organizándolo o englobándolo todo en un entorno JavaScript, todo entorno JavaScript y Angular, pues obviamente también JavaScript. ¿Listo? Y el frontend, pues ahí pues ya vienen las interfaces. En este caso ya nos habla un poco de Angular. Aquí está cómo iniciar Angular. No sé si alcanzamos a ver Angular, si hay un espacio. Bueno, yo no soy tanto de Angular, de pronto sería un poco primero más que todo Vue, ¿sí? De pronto Angular se los puedo dejar para que ustedes lo revisen o lo aprendan si lo quieren aprender como tal. Pues digamos que todos tienen casi que los mismos principios de desarrollo de lo que hemos visto en React, ¿no? El tema de componentes, el tema de reutilización pues, de cada uno de esos componentes y pues, todo lo que tiene que ver como digamos con la parte de reactividad, ¿sí? Eso es en pocas palabras. Pero sí obviamente cambia, por ejemplo,
Angular lo que hace es que trabaja cada cosa por aparte, cada archivo va por aparte, ¿de acuerdo? Entonces, la HTML, el CSS, y en este caso TypeScript, se puede usar TypeScript acá también para trabajar, al igual que en React también se puede hacer. Bueno, aquí pues, nos está hablando mucho de esta parte del frontend, más que todo codificación. Bueno, de resto es como código y ya ahí termina. Entonces, realmente pues no tenemos como un material, no tenemos como un material, pues aparte de Angular sería como lo nuevo, que lleguemos a necesitar o a trabajar, ¿listo? Igual como les decía, para esas alturas pues ya el proyecto tiene que estar mucho más avanzado que el lenguaje. Bueno, entonces vamos a mirar entonces un ejercicio con Node.js, ¿listo? Vamos a empezar a trabajar esa parte entonces con Node. Digamos que nosotros hemos hablado varias veces de qué es Node.js y pues lo vimos cuando empezamos a escuchar de Node.js, lo vimos como, digámoslo así, una especie de framework, ¿cierto? En el cual pues lo veamos que se basaba otros frameworks de tipo JavaScript, en este caso pues siempre he nombrado React, Angular y Vue. Todos ellos pues usan, digámoslo así, la tecnología que tiene Node, que es ¿cuál? Es la facilidad, digámoslo así, de manejar paquetes, más que todo NPM es lo que se usa esos tres frameworks, frontend, más que todo el tema de NPM. Pero entonces Node es más allá, Node digamos, como les dijera, es como un compilador, ¿cierto? Para código o para el framework de tipo de JavaScript, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay que descargar Node, hay que instalarlo, ¿cierto? Hay muchos programas que usted cuando ve, digamos, usted nunca ha instalado nada de desarrollo, pero muchas veces usted ve en los procesos del computador, muchas veces ve Node, porque hay muchos programas que ya, pues digamos, usan o están desarrollados bajo algo en Node o con algún framework, entonces usan como tal Node. Entonces, lo hemos visto de esa manera, pero entonces, adicionalmente a eso, Node me permite a mí desarrollar un backend, ¿cierto? De una manera sencilla, digamos, está más enfocado como para desarrollar proyectos muy pequeños y muy ligeros, al cual le puedo ir agregando cosas, digamos, validaciones, seguridad, un resto de cosas le voy como aumentando, agregando hasta pues digamos, depende de qué tan robusto quiero que sea mi proyecto. ¿Listo? Entonces, para iniciar un proyecto en Node es muy sencillo. Lo primero que necesitamos hacer es, en una carpetica, voy a buscar por acá. Espérenme, reviso por acá. Listo. Entonces miren, ustedes lo único que van a hacer es van a crear una carpeta en cualquier ubicación. ¿Listo? Entonces yo voy a crear una carpeta, yo ya hice un ejercicio. Voy a ponerle acá ferretería Node.js. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a necesitar, crear una carpeta en cualquier ubicación. Esa carpeta pues la vamos a venir acá a Visual, la vamos a agregar, me vengo y la arrastro, ¿sí? Listo. Y lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a crear una terminal. Entonces venimos acá, le decimos nueva terminal, o pueden por aquí arrastrarlo, por aquí se alcanza a crear. Y acá, pero obviamente sí de todos vamos a necesitar que nos cree una terminal acá, ¿sí? Porque miren que él pues digamos desde acá facilita a cuál proyecto va a ser esa terminal. Te lo va a decir que sea ferretería Node.js. ¿Listo? Algo muy importante que debemos de validar antes de iniciar es mirar si realmente me reconoce acá Node. Entonces le va a decir Node --version, ¿sí? Y él acá me tiene que mostrar la versión, ¿listo? Para saber que la terminal me está reconociendo o me va a reconocer los comandos de Node.js.
Entonces, yo como les decía a ustedes, con Node yo puedo crear un proyecto y lo puedo ir aumentando, le puedo ir agregando como cosas, pero puedo partir de bases muy sencillas. Entonces acá, miren que pues obviamente la carpeta está totalmente vacía, no le he creado nada. Entonces le vamos a decir npm, ¿cierto? Recuerden. Un segundito acá, reviso si puedo darle zoom. No, no me deja darle zoom. Bueno, npm init -y. ¿Listo? Entonces con eso vamos a iniciar el proyecto. Esperamos. Mire que él ya me crea un primer archivo que se llama package.json, ¿cierto? Recordemos que el package.json es como el que me tiene la configuración de mi proyecto, básicamente. ¿Sí? La configuración. Entonces miren que acá él me muestra ferretería Node.js, la versión, ¿cierto?, del proyecto, el archivo el cual va a iniciar, en este caso se llama index, digamos que es como el main, ¿cierto?, por donde inicia. Este es el script, en este caso hay un script que es cuando se ejecuta, entonces es el tipo test, esto es lo que me va a arrojar. Bueno, y otras cositas adicionales, ¿listo? Entonces, de acá, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a instalar algo que se llama npm install express, ¿listo? Entonces vamos a crear esa parte. ¿Qué hace qué hace Express, ¿sí?, en Node? Entonces él es como un framework que me permite a mí manejar todo lo que son las peticiones de tipo HTTP, ¿sí? Entonces ahí ya hemos agregado un primer módulo, mírenlo acá, dependencias Express, ¿sí lo ven? Entonces, que me permite a mí como gestionar de una manera más simple todas las peticiones hacia el servidor. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace como tal Express. Listo. Ya tenemos acá entonces los archivos. Aquí me creó otro paquete que se llama package.log. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esa parte. Entonces, la estructura, ahora sí que vamos a hacer, la estructura de carpetas que vamos a tener va a ser la siguiente. Ah, bueno, me falta algo más, perdón. Me falta node install express mysql 2. ¿Listo? Entonces le voy a dar enter. No sé. Bueno, espérame que me generó algún error. Node install express mysql 2. ¿Sí está en mysql 2? Entonces, reviso algo acá a ver qué pasó. Express módulo no he encontrado. Curioso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Espérame porque no sé si de pronto me generó un conflicto. No sé si me generó un conflicto el primero con el segundo. Vamos a decirle primero npm init.y. Borré los archivos, obviamente, para que él arranque nuevamente. Entonces acá no le voy a decir express, que fue el que le puse primero, sino bueno, puede ser que la palabra que le haya puesto era npm install y yo le puse node, ¿cierto? Creo que era eso. Ya lo vi. Bueno, sí, porque me parecía raro que me generara un error. O sea, yo puedo decirle express, después le puedo decir MySQL express MySQL 2 y no pasa nada, ¿listo? Rara vez me puede llegar a generar ese conflicto. Entonces, miren, primer comando npm init-y
Ahora npm install express mysql2 de una vez para que me haga la instalación. ¿Listo? Entonces ahora sí, está perfecto. Voy a borrar la consola para que no me genere ningún problema. Bueno, después de esto necesitamos crear la estructura. La estructura va a ser más o menos como esta, con algunas carpeticas. ¿Listo? El primer archivo que necesitamos hacer van a ser como los archivos que van a estar en la raíz. En este caso vamos a crear dos archivos. Uno se va a llamar db.javascript, él es el que va a tener la conexión, y el otro archivo va a ser index.javascript, que va a ser el que va a iniciar el proyecto. Recuerden que acá en el package decía que iniciaba, ¿no? Miren, acá index.js. ¿Listo? Entonces ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Vamos a empezar a crear la conexión. Entonces, aquí en db, pero ese es el de la esta. Entonces voy a ir escribiendo. Estos son como más cortos, entonces los puedo ir escribiendo y les puedo ir como explicando. Entonces vamos a crear una constante. Todo acá se maneja con constantes o variables. Require. Vamos a requerir. Entonces, ¿qué? Lo que vamos a requerir acá son como módulos, ¿cierto? Que ya están instalados porque le dijimos que nos lo instalara, ¿cierto? Y eso, todos estos módulos reposan en esta carpeta que se llama node-modules. ¿Listo? Entonces acá le vamos a decir a él mysql2. ¿Listo? Entonces mysql2 punto y coma. Después de eso vamos a crear otra constante que va a ser la que me va a hacer la conexión. Entonces vamos a decirle connection es igual a mysql punto create connection. Listo, es una función pues que ya sabemos que viene de acá, del módulo que hemos llamado. Listo. Entonces aquí me va a pedir los datos de conexión. Entonces en este caso los datos van a ser host, no sé si esto me permite, no, host. Entonces vamos a decirle localhost, user, ¿sí? Entonces root, vamos a decirle password, vamos a dejarlo vacío, y database. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Como yo le hice en el ejercicio, bueno, que hice de prueba, acá voy a conectarlo a la base de datos que ya hemos hecho con otros backend. ¿Listo? Entonces por acá hay una que es de ferretería, ¿cierto? Y esa base de datos se llama, pues para no ir hasta allá, se llama así, que incluso me quedó mal el nombre. Se llama FerreteryDB, me faltó la A. Pero así está creada la base de datos acá en Laravel. Y pues acá ya existe la base de datos, ¿cierto? ¿Qué es esto? FerreteryDB, y pues vamos a apuntarle a la tabla que se llama productos. ¿Qué es esto? Entonces digamos el ejercicio va a ser basado en esa tabla. Listo, entonces ya teniendo esta parte ya terminada, ya tenemos ahí la conexión. Entonces vamos a decirle acá conexión.connect, ¿sí? Y acá vamos a crear una función flecha. Espérame que me quedó mal escrita. Y vamos a preguntarle que si hubo un error, entonces que genere o que digamos dispare un error como tal. Y vamos a decirle acá que, con comillas sencillas, conectado a la base de datos MySQL. ¿Listo? Entonces, si hay un error, que dispare el error, y si no, pues entonces que envíe un mensaje por consola que diga que está conectado. ¿Listo? Ahora, todos estos archivos siempre tenemos que decirle module.export igual
conexión. ¿Listo? Eso es como digámoslo así, lo que devuelve cada archivo. En este caso, este archivo al ejecutar, él me va a devolver la conexión que hemos hecho. ¿Listo? Entonces ahí está. Ese es el archivo de conexión, la verdad muy sencillo. Vamos a pasar al archivo de index, que es el que iniciaría el proyecto. ¿Listo? Entonces, el archivo de index sería lo siguiente, sería una constante, en este caso vamos a usar express, ¿sí? Le vamos a decir acá require express. Listo, entonces ahí vamos a usar los módulos de express que hemos instalado. Entonces le vamos a decir app, la aplicación, nuestra aplicación es de tipo express, y acá le vamos a decir que es el puerto en el cual se va a ejecutar mi aplicación. ¿Listo? Son 3 constantes que tenemos. Ahora le vamos a decir acá producto routers, esto todavía no lo hemos creado, esto que vamos a llamar acá require punto slash, esto va a ir en una carpeta que se llama routers y va a llamarse un archivo que se llama prod routers o producto routers. ¿Listo? Ahora la aplicación, ¿cierto? La app de Express, vamos a decir app.use express.json. ¿Listo? Entonces, eso es para que obviamente digamos, la información se sepa que se maneja en formato JSON, los datos. Y vamos a decirle que acá la ruta de acceso, digamos, a la aplicación, o sea, cómo puede un frontend ingresar a mi aplicación, es por medio de esta. Bueno, perdón, que aquí no es user sino producto o producto, ¿sí? Producto. Entonces acá le vamos a decir product routers. ¿Listo? Entonces mira, ahí le estoy diciendo que por medio de esta URL, obviamente más el puerto y todo el tema, él va a acceder al archivo de rutas. ¿Listo? El archivo de rutas pues, es el que se encarga de gestionar. app.use express. Add.listen, ¿sí? O sea, listen, en este caso listen, ¿qué es? Es como por donde voy a, bueno, digamos que la explicación sería como por donde voy a escuchar o por donde se va a escuchar más bien mi aplicación. Entonces le digo a él que mi aplicación se va a escuchar por el puerto 3000, ¿sí? Y acá le voy a decir a él que me envíe un mensaje cuando inicie que diga servidor escuchando en http / localhost, ¿sí? Y acá le vamos a decir a él que va a ser por el puerto. Espérame que esto es en comilla invertida para que me reconozca la variable. No, todo esto que estamos escribiendo, pues digamos que es sintaxis tipo JavaScript, ¿no? Entonces ahí está, bueno, listo. Entonces él cuando se inicia el servidor, él va a decir esto, escuchando en el puerto 3000. ¿Listo? Listo, no es más mi archivo de inicio, este es el que inicia todo, el que le vamos a decir después que se ejecute. Y él va a iniciar eso, entonces va a generar toda esta parte, va a generar todas estas constantes, las rutas, y acá pues le vamos a decir por dónde va a iniciar y es donde va a ejecutar como tal. ¿Listo? Entonces ahí está. Ahora sí vamos a crear la ruta. Entonces las rutas lo que hacemos es que vamos a crear una carpeta que se va a llamar routes, que es la carpeta pues donde le estamos diciendo acá que está el archivo de rutas, y dentro de esa carpeta entonces vamos a crear nuestro primer archivo que se va a llamar prod routes.js. ¿Listo? Entonces ahí va.
Aquí que va a ir las rutas. Aquí es donde gestionamos las rutas como lo hemos hecho con otros tipos de lenguaje. Entonces creamos otra vez una constante, llamamos express, ¿cierto? Le decimos require express. Vamos después a crear otra constante con la parte de rutas. Vamos a decirle express.routers. Entonces miren que acá el módulo tiene una parte que se encarga de gestionar las rutas. ¿Listo? Y se llama routers. Y acá vamos a crear un controlador. ¿Listo? Que todavía no existe. El archivo todavía no existe. Lo vamos a llamar, pero todavía no existe. Entonces slash, él va a ir dentro de una carpeta que se llama controllers. Y se va a llamar product controller. ¿Listo? Ese archivo todavía no existe, entonces nos falta llamarlo. Y acá lo único que vamos a hacer es usar, obviamente, la constante de rutas, ¿cierto? Que viene de Express, el que voy a gestionar. Y le vamos a decir acá router punto, minúscula, router punto post. Y vamos a decir entonces acá las rutas, slash, es que cuando ingrese a la raíz, entonces le va a decir product controller punto create product. ¿Listo? O el nombre de la función, como quieran llamarla. Entonces esto muchachos, vamos a duplicarlo. Son 5. Entonces acá la siguiente ruta va a ser get, la cual va a llamar a get all, al método get all o a la función get all use product. Después va a ser otro get, el cual va a ser por, digamos, el que va a traer la consulta de un solo registro. Entonces este va a ser acá get product by ID. ¿Listo? Por ID. Y acá este debe ser el put. El put también va a llamar un ID y va a ser update product. Y el último, el ID, pero en eliminar, en este caso es un delete. ¿Listo? Y acá entonces le vamos a decir a él delete product. ¿Listo? Estos son todos los métodos que van en el controlador, ¿no? Lo mismo que hicimos incluso en Laravel. Y aquí pues la ruta es lo mismo que hicimos en Laravel. Entonces al final, recuerden siempre, module.export igual a routers. Entonces exportamos las rutas. Aquí las enviamos, digamos, o las retornamos pues donde se esté usando. ¿Dónde las usamos? En index. Las estuvimos llamando, ¿no? Entonces eso es. Listo. Ahora viene el archivo más extenso. Ese sí lo voy pues como a copiar y pegar con algunas correcciones. Y acá que nos falta, ¿cuál es? El controller, ¿no? Porque acá le estamos diciendo que llame un controller. Entonces nos falta crear la carpeta para ir organizando y ir separando todo. Controllers. Y vamos a crear un archivo que se va a llamar prod controller.js, que es el archivo que estamos llamando acá. ¿Listo? Espérenme que por aquí le viene. Listo. Entonces, ese es el archivo. Este archivo sí lo voy a copiar y pegar, pero les voy a ir explicando de qué se trata. ¿Listo? Entonces voy a traerlo acá del ejercicio que hice. Listo. El controlador es el que se encarga ya de gestionar todo frente a la base de datos. Listo, entonces aquí está. ¿Qué hace él? Bueno, para poderlo explicar bien, pues hay que tener en cuenta los métodos que tenemos acá o que hemos definido, las funciones o métodos que hemos definido por cada una de las rutas, ¿cierto? Ya sabemos que son como los métodos del CRUD, de crear, de consultar, de modificar y eliminar, y aparte de eso pues el de consultar un registro. Entonces esto que estamos viendo acá es lo que va a ir en el controlador, en cada uno. Entonces está el de crear, el de llamar a todos. Entonces lo primero que necesitamos hacer es que como él gestiona frente a
digamos, a la base de datos. Y ojo algo, a un dato muy importante. Aquí, aunque se puede obviamente, pero mire que no se necesita o no dependemos netamente de una clase o de un modelo, que el sí lo usamos en otros frameworks. ¿Qué hacía el modelo? El modelo nos decía hacia qué tabla iba y cuál era como la estructura de esa clase, ¿no? Entonces, digamos, si era persona, entonces la clase persona tenía que el nombre, bueno, el ID, el nombre, la dirección. O si era un producto, entonces la clase producto tenía el ID, el nombre del producto, la cantidad, el precio y así sucesivamente. Acá no, aunque se puede hacer, ¿cierto? Se puede construir, como le digo, ya depende cómo vayamos agregando. Eso tiene muchas, digamos, formas de hacerlo. Incluso este ejercicio se puede hacer sin tanto archivo, con uno o dos archivos, uno que conecte la base de datos y un index que traiga todo esto incluido lo hace. Incluso se puede hacer sin rutas. Como les decía, hay muchas cosas que uno le va agregando, pues para mejorar, ¿cierto? Como para ir separando que todo quede mayor integrado, que sea más escalable y muchas cosas. Bueno, entonces lo que hace este controlador es lo siguiente. Primero traemos a la conexión. ¿Por qué? Pues porque ya vemos que acá vamos a tener que interactuar con la base de datos. Entonces traemos a la conexión. Y acá miren que él va exportando uno a uno, ¿cierto? Dice export create product, que es ¿cuál? El primero de la ruta, que es este de crear acá, ¿sí? Entonces, ese primer método, digamos, está acá, es esta parte. Entonces, él recibe ¿qué? Él recibe lo mismo que hacíamos en Lara, él recibe el request, que es el que trae toda la información, o sea, que me envía el frontend, ¿cierto? Me lo envía hacia acá, entonces acá yo recibo esa información. ¿Qué hago? Creo una constante, y en este caso va a tener tres valores, que es el nombre, la descripción y el precio. Esto va basado en ¿qué? En la estructura de la tabla o los campos que voy a crear. ¿Listo? Y esto le va a decir que es igual al request body, o sea que aquí lo que hacemos es cómo acomodar lo que viene. O sea, digamos, cuando yo voy a crear un producto, tengo que en el request, que lo hago por medio de un frontend o por medio de Postman, le envío esos tres datos y acá entonces como que los empareja. Este es con este con este y este es con este. ¿Listo? Por eso dice request body. Listo, entonces ya teniendo acá los datos, aquí digamos en pocas palabras tenemos ya los datos almacenados de lo que viene de la API o lo que viene del formulario, ¿sí? Entonces acá le decimos db, ¿sí? La conexión db, query, y acá hacemos la sentencia SQL, insert into producto, que es la tabla. Los campos van a ser nombre, descripción y precios. Espérame que esto es más extenso. Entonces es nombre, descripción y precios, y los valores. Entonces values. Entonces ¿qué hacemos acá? Colocamos tres signos de pregunta que sabemos que es para ir definiendo después cuál es el valor. Entonces hasta aquí va la sentencia. Entonces estos tres valores que están acá se van colocando después en este arreglo. Entonces aquí le decimos nombre, pues va en el primero, descripción en el segundo y precio en el tercero. ¿De dónde vienen esos valores? ¿O qué contienen esos valores, esas constantes? Pues son las que hemos definido acá arriba. ¿Sí ven? En las tres constantes que están acá, que pues anteriormente han sido cargadas con la información que viene del formulario o de la API, o en este caso digamos del frontend, perdón. ¿Listo? Entonces aquí se le va asignando. Aquí después de eso tenemos un tema de en caso de error o resultado, una función fetch, o sea, que me genera la ejecución de esta parte, ¿sí? Entonces acá es lo mismo, si hay un error, entonces retorne el res este status 500, entonces envía un código 500, pues para que en este caso, por ejemplo, Postman sepa que si devolvió 500 es porque genera un error. ¿Listo? Si esto no se genera, porque es un if solamente, no tiene else ni nada, si no se genera el error, entonces le vamos a decir res status 201, o sea, ok, y le vamos a decir que le vamos a devolver, aparte de eso, en formato JSON, el ID, listo, que es result insert ID. Él me trae el ID del registro que se acaba de crear, más el nombre, más la descripción y más el precio. O sea, en pocas palabras, si todo salió bien, me devuelve un estado 200 y un objeto o un JSON, perdón, con el ID y la información que se registró. ¿Listo? Entonces esa es la primera.
Prácticamente lo mismo que hemos visto en otros. Aquí me trae todos los productos, lo mismo. Recibe el request, bueno, en este caso el request no se usa porque no enviamos nada, y el response, que es la respuesta, ¿no? Entonces lo mismo, hacemos el query, sell asterisco from productos, y acá pues ejecutamos. En caso de, esto es una función flecha, ¿no? Entonces, en caso de que exista un error, o sea, en caso de que esto me devuelva un error, entonces le digo retórneme un status 500 y le envío el error, no es más. Pero en caso de que eso esté bien, ¿sí? Entonces le va a decir a él res, que es el response, JSON, y pues digamos lo que me devuelve esta consulta, pues va acá en esta variable rows. Entonces acá lo estoy devolviendo, le estoy diciendo respóndame en formato JSON todo lo que me respondió el servidor con esta consulta. ¿Listo? O sea que cada vez que yo ejecuto una consulta, él me puede devolver o un error o pues obviamente lo que me devuelve la consulta. ¿Listo? Al igual que acá. Entonces yo le digo a él que haga con el error en caso de que exista y que haga él con la información de que me devuelva la información que le pedí. ¿Listo? Y eso es obviamente lo que responde. ¿A quién le responde esto? ¿A quién le devuelve esto? Pues al que llame a la ruta. Después de eso tenemos el ID. Entonces acá sí recibimos un parámetro por medio del request. En este caso el responde es la respuesta. Lo mismo, sell asterisco from, donde el ID pues sea igual a un parámetro. En este caso el parámetro entonces viene por request. Aquí viene por una parte que es parámetros y ID. ¿Listo? ¿Por qué parámetros? Porque recuerde que le pasamos un parámetro acá. ¿Listo? Listo, lo mismo, error, entonces en caso de error pues que devuelva error 500 y en caso de que se haga bien, entonces primero que todo preguntamos si esa consulta el tamaño de lo que me devuelve es mayor es igual a 0, perdón. Entonces si es igual a 0 es porque no encontró ese ID, ¿sí? Entonces le enviamos un error 404, o sea, registro no encontrado, con un mensaje que dice producto no encontrado, ¿sí? Y en caso de que sí exista, o sea, en caso de que pase esta validación, entonces le decimos que me devuelva eso en formato JSON y acá me dice que rows me devuelve en la primera parte. Entonces, pues digamos que ahí es donde se ubica la información. ¿Por qué? Porque pues obviamente es el único, ¿listo? Entonces rows en la posición 0 iría el registro o el primer registro, pero como siempre estamos consultando uno, pues es ahí el que está. Lo mismo pasa con update, entonces lo mismo, recibimos valores, definimos aquí las constantes, las hacemos iguales a lo que viene el formulario, aquí enviamos más de un dato, pero también enviamos un parámetro, ¿no? Enviamos un parámetro por acá. Entonces le decimos que modifique la tabla productos, entonces aquí empezamos a decir donde nombre sea igual a un parámetro, descripción otro parámetro, precio otro parámetro y el ID otro parámetro. Asignamos a cada uno de los signos de pregunta a las constantes, entonces nombre, descripción, precio, y mire que el ID pues obviamente viene por ¿dónde? Por request, parámetros ID. Después de eso lo mismo, si hay error, entonces si hay error, entonces bueno, lo que me retorna esto puede ser un error, digámoslo así. Entonces le dice acá que si en caso de que se devuelva un error, entonces envíe status 500 con el error como tal. Y en caso de que no, o sea, que pase la validación, entonces le decimos que le respondemos en formato JSON que el ID, pero mire que es el mismo ID. Si ustedes ven, es el mismo ID que acabamos de enviar. O sea, le estamos devolviendo la misma información que nos acabó de enviar, en este caso el frontend. Por eso acá ustedes ven que no, o sea, lo único que tiene, el único parámetro que tiene la función flecha es error, no tiene retorno, digamos, la consulta, como si pasa en las otras consultas. ¿Y qué estamos devolviendo? Estamos devolviendo el ID que me envió, el nombre que me envió, la descripción que me envió y el precio. ¿Sí? O sea, le estamos devolviendo lo mismo que él me mandó desde el frontend. Pero obviamente teniendo la certeza que se hizo correctamente el trabajo. ¿Listo? Eso es, digamos, lo que cambia. ¿Por qué? Porque esta línea pues valida. Y por último, eliminar lo mismo. En este caso se recibe un solo valor que es el parámetro por ID. Y pasa lo mismo. En caso de que exista un error 500. Y si no, entonces le decimos acá status 404 y no se envía ni siquiera un mensaje. Aunque se puede enviar un mensaje si se quiere. Listo. Ya tenemos aquí los métodos y ya. Básicamente eso es el CRUD
con Node.js, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para revisar y ejecutar, digamos, nuestra API ya creada con Node? ¿Sí? Entonces, bueno, espérenme, reviso por acá. Entonces, para ejecutar, entonces vamos a decirle acá, vamos a venir a la consola, aquí, y vamos a decirle node index.js. ¿Cuál es ese archivo? Pues el que dijimos que era el que iniciaba, ¿no? El index de acá. Entonces node index.js. Le damos enter. Hay un error. Me dice que hay un error en el archivo de productos en la línea 5. Entonces vamos a ir a acá, routers, perdón, pro routers en la línea 5, acá. Router is not defined. Creo que es porque se llama routers. ¿Listo? Acá el error está en que puse mal primero la palabra acá. Es router. Bueno, aunque puede ser lo mismo, pero por orden es así. Entonces, volvemos a ejecutar. Ah, bueno, por acá sigo colocando mal la palabra. Es router. Perdón. Router. Listo. Borremos para que quede limpio. Listo, ahora sí, entonces me dice servidor escuchando, entonces me dice en qué parte, y conectado a la base de datos MySQL. Entonces lo único que nos queda es probar por medio de Postman o por medio de un frontend, ya la API en este caso corriendo. ¿Listo? Yo acá ya tengo, bueno, entonces la API donde está corriendo, en este caso esa API está corriendo en localhost 3000. Entonces si yo vengo acá, pongo el puerto 3000, envío, bueno, me dice error de conexión, pero es porque no estoy ingresando a ninguna de las rutas. ¿Listo? Ninguna de las rutas como tal. Pero entonces acá yo le digo a él, recuerden que en el archivo de rutas, pero en el archivo de index, nosotros le decíamos que teníamos que entrar después de eso a ¿qué? A producto. Entonces le digo acá, producto. Ahora sí, miren. ¿Sí? Entonces ya estoy ingresando a producto, y obviamente estoy por como estoy en get, entonces me está devolviendo todos los productos. ¿Listo? Estoy en get, ahí estoy viendo todos los productos. Quiero ver un solo producto, entonces le paso el ID. En este caso el ID 2. Listo, ahí está. ¿Qué pasa si le paso el ID 1? Me dice no encontrado porque no existe ese producto. Ya lo borré. Solamente está el del ID 2 y el del ID 3. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo quiero crear acá un producto? Entonces lo mismo. Post. Vamos a decirle acá, por ejemplo, aceite. No sé, pongámosle en descripción esto, aceite de cocina. Decirle que vale 16.000 pesos. Enviamos. Y me envía, ¿sí? Lo que les decía, me envían el ID de lo que se creó más la información. ¿Listo? Volvemos otra vez a decirle acá get, y ya aquí me aparece. ¿Listo? Lo único que no hace, porque eso lo hace Laravel pues internamente, es lo del create add y el update add, porque eso ya es una función que tiene Laravel digamos internamente. ¿Listo? Listo, muchachos, eso es básicamente una API en Node. O sea, que hay muchas otras cosas que ustedes le pueden ir agregando. Por ejemplo, hay otro paquete, ¿cierto? Que ustedes pueden instalar que se llama Nodemon, que lo que él hace es que si usted tiene un cambio, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, el mensaje acá que dice, ¿dónde era que estaba? Por acá, aquí, producto no encontrado, por ejemplo.
en la ferretería, ¿sí? Entonces, digamos, le acabo de agregar ese mensaje en la ferretería. Mire que yo guardé, el servidor no pasa nada. Pero si yo, por ejemplo, le digo, consúlteme el producto 1, él no me dice ese mensaje, me dice producto no encontrado y ya. ¿Qué me toca hacer a mí? Me toca detener el servidor y volverlo a arrancar, ¿sí? Para que él como que actualice. Entonces, si yo vuelvo y ahorita sí envío nuevamente, ahora sí me dice producto en la ferretería. Entonces, para eso existe un paquete, yo puedo tener acá un momento, le digo npm install -g y hay un paquete que se llama Nodemon, ¿sí? Él se encarga de que cada vez que haya un cambio, cada vez que guarda, él recarga esa parte. ¿Listo? Pero entonces ya, ojo a esto, ya no le puedo decir que el archivo, o sea, para correr el servidor ya no se va a llamar node index.js, sino que se llama nodemon o nodemon index.js. ¿Listo? Y mire cómo cambia. ¿Sí? Entonces ahora sí, si yo hago un cambio en mi, no sé, acá dice producto no encontrado en la ferretería, no sé, vuelva a buscar y guardo, mire que automáticamente él me hace el proceso de recargar mi servidor. Busco y me dice acá, vuelva a buscar, ¿sí? Entonces esos son los paqueticos que, como le digo, que usted puede ir agregando, las dependencias que usted puede ir agregando como tal. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. No, señor, ninguna. Listo. Este es digamos, es muy sencillo de trabajar. La verdad, ustedes pueden buscar mucho material, hay muchos ejercicios. Hay obviamente muchos que se extienden y crean más cosas y agregan, de todos modos. Pero es una forma también muy simple, y pues para eso está diseñado, de crear un backend o una API, en este caso, para un proyecto. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, pues no siendo más, nos estamos hablando entonces la otra semana. Como ya saben, cualquier cosa me escriben por interno. Yo estaré pendiente. Bueno. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, una feliz Listo, noche y nos profe, estamos muchísimas hablando. gracias. Ok. Profe, buenas noches. Hasta luego, muchachos, que Feliz estén bien. Chao.